Mi padre me pidió que le pagara por criarme. Le mostré una prueba de ADN que demuestra que mi hermana no es su hija. No me tembló la voz. Cuando era niña, cualquiera que viera cómo funcionaba nuestra familia se daba cuenta enseguida de quién era la favorita. Mi hermana, Lucía, no podía equivocarse nunca a los ojos de papá. Si sacaba un 5 en el cole, la culpa era del profesor. Si yo sacaba un 5, era porque no hacía suficientes actividades extraescolares. Mi padre presumía de los espectáculos de danza de Lucía, como si fuera la próxima gran bailarina española, mientras que mis logros académicos pasaban desapercibidos, porque eran cosas de empollonas. No voy a decir que no me dolía, pero con el tiempo uno se va curtiendo ante ese tipo de cosas. O eso pensaba yo. Déjame pintarte un cuadro más claro de cómo era crecer en esa casa. Cada mañana, antes de ir al colegio, papá le preparaba desayunos elaboradísimos a Lucía. Tostadas francesas, fruta fresca cortada, zumo natural, todo el pack. Mientras tanto, yo tenía suerte si aún quedaba leche para mis cereales. Cuando llegaban las notas, si a mí me iba bien, como mucho recibía un bueno, es tu obligación. Pero si Lucía sacaba un 6, tocaba cena especial porque de verdad se lo ocurrió. Incluso en Navidad, los regalos bajo el árbol contaban la misma historia. Lucía recibía montones de paquetes cuidadosamente envueltos, mientras que a mí me tocaban cosas prácticas, como calcetines o material escolar. Pero, y el favoritismo solo empeoró cuando mamá cayó enferma. Yo tenía 16 años y Lucía 14 cuando le diagnosticaron un cáncer de mama muy agresivo. Esos 2 últimos años del instituto fueron una auténtica pesadilla. Mientras yo me encargaba de las clases avanzadas, un trabajo de media jornada en la biblioteca municipal y de cuidar a mamá, papá se dedicaba a asegurarse de que Lucía no se agobiara demasiado con la situación. Incluso le contrató un profesor particular para que mantuviera su media de 5, porque era muy sensible y necesitaba apoyo. Y yo, mientras tanto, me quedaba despierta hasta las 3 de la mañana estudiando, después de pasarme horas ayudando a mamá con la medicación y limpiando la casa. Mamá falleció en mi último año, apenas 2 meses antes de mi graduación, y nunca voy a olvidar que papá no vino a la ceremonia. Lucía dijo que no podía ir, que era demasiado emocional para ella, y él prefirió quedarse con ella en casa antes que venir a verme graduarme. Y eso dolió más de lo que me gusta admitir. La universidad fue otra historia de injusticias. Aunque mamá había dejado un fondo para mis estudios, ese dinero desapareció misteriosamente. Papá dijo que lo usó para pagar gastos médicos. Tuve que buscar becas, préstamos, lo que fuera. Mientras tanto, mágicamente encontró dinero para enviar a Lucía a un carísimo curso de danza en Barcelona durante el verano. Ella abandonó a las 3 semanas porque no se sentía cómoda. Ese curso costó más que todo mi primer año de matrícula. En la universidad me dejé la piel. Carga completa de asignaturas, matrícula de honor cada semestre y 2 trabajos a media jornada. Uno en la biblioteca del campus y otro como camarera por las noches. Sobrevivía a base de noodles y café, compartiendo un mini piso con 3 compañeras para ahorrar lo máximo posible. Mientras tanto, Lucía seguía viviendo en casa sin pagar alquiler, dedicándose a descubrirse a sí misma con hobbies carísimos que papá financiaba encantado. Tuvo su fase de cerámica, con una rueda que costó 900 euros y que ahora coge polvo en el garaje. La fase de fotografía, con una cámara profesional nuevecita. Y no olvidemos su etapa de crítica gastronómica, que básicamente consistía en que papá le pagara cenas en restaurantes de lujo en pleno centro de Madrid. Después de graduarme como la mejor de mi promoción, conseguí mi primer trabajo en una consultora. El sueldo no era una maravilla, pero desde luego era mucho mejor que los 2 curros que tenía antes. Era el comienzo de mi carrera. Vivía en un estudio cutre en un barrio chungo de Vallecas, pillando el bus para todo y llevándome tuppers de casa. Cada euro que lograba ahorrar iba directo a mis préstamos estudiantiles o a mi fondo de emergencia. Mientras tanto, Lucía ya iba por su 5ª reinvención profesional. Esta vez, había decidido que quería ser instructora de yoga. Y cómo no, papá lo pagó todo. La certificación, el equipo y hasta le alquiló un pequeño estudio en el centro de Sevilla, que usó durante 3 meses, hasta que dijo que no sentía que llenara su alma. A esas alturas, la dinámica familiar ya no me afectaba tanto. Había montado mi propia vida, bien lejos de ellos. Tenía buenos amigos, una carrera que despegaba y un piso solo para mí. Me mantenía al margen de los asuntos familiares. Iba a los cumples y a Nochebuena con una tarjeta genérica y me largaba antes de que empezaran los dramas. Funcionaba, o al menos eso creía yo. En los últimos años me fue muy bien en lo profesional. Me ascendieron a consultora senior, liquidé los préstamos antes de tiempo y hasta empecé a construir una cartera de inversión decente. Por primera vez en la vida me sentía estable económicamente. No voy presumiendo por ahí. Conduzco un coche de segunda mano. Vivo en un piso modesto pero mono en Zaragoza. Y lo más caro que pago son mis sesiones semanales de terapia, que sinceramente han valido cada céntimo. Pero bueno, ya sabes cómo corren los rumores, sobre todo con las redes sociales. La bronca que tuvimos el sábado pasado venía cocinándose desde hacía rato. Una semana antes, Lucía empezó a mandarme mensajes rarísimos. Me pedía consejos sobre inversiones. Me preguntaba si podía ayudarla a montar un negocio. Yo le contestaba con evasivas, porque me olía lo que se venía. Y luego papá empezó a llamarme más seguido, soltando indirectas del tipo, los hijos exitosos ayudan a sus padres, y mandándome artículos sobre gestión de patrimonio familiar. Así que cuando se plantaron en mi puerta ese sábado por la mañana, no me sorprendió. Lo que sentí fue decepción. Abrí la puerta y verlos ahí fue como una escena sacada de una peli mala. Papá ni siquiera esperó a que lo invitara a pasar. Se metió directamente en mi piso. Lo primero que hizo fue mirar a su alrededor y soltar que el lugar parecía de lujo. Y no, no lo es. Es solo un piso de 2 habitaciones con muebles de IKEA. Lucía se tiró en mi sofá como si fuera suyo, mirando el Instagram como si nada. Entonces papá sacó una hoja de cálculo. Sí, una hoja de cálculo, con lo que él llamó mis obligaciones familiares. Según sus cálculos, yo le debía unos 50.000 euros por haberme criado. Por lo visto, había guardado recibos de absolutamente todo, desde mis revisiones médicas de cuando era niña hasta los estuches del cole. Y además, quería
quería que invirtiera en la nueva idea de Lucía, una especie de espada de sanación con cristales, un proyecto revolucionario que solo necesitaba otros 75.000 euros para arrancar. Ahí fue cuando exploté de verdad. Empecé por el fondo universitario y le pregunté directamente qué había pasado de verdad con los ahorros de mamá. Él murmuró algo de gastos médicos, pero le recordé que el seguro de mamá había cubierto prácticamente todo, y entonces solté todo. Cada clase de danza, cada hobby caro, cada vez que eligió a Lucía por encima de mí, hasta saqué mis antiguos extractos bancarios desde el móvil y le mostré con números cuánto tuve que endeudarme, mientras él financiaba las fases de autodescubrimiento de Lucía. El golpe final: tenía guardado algo desde hacía años, algo que mamá me dijo en una de nuestras últimas conversaciones, cuando la morfina ya la tenía más sincera que nunca.